nuestra columna favorita. ¿Qué les dice eso? ¿Qué les dice? De Noel Zapater, que hoy nos va a estar hablando sobre diversidad. Algún día blanquearé al aire esa pugna que tengo con el otro columnista con el que me bato en tener tu absoluto beneplácito. Bien, hoy mi columna de filosofía está vinculada o la despertó todo lo que está suscitando el Mundial de Qatar a nivel cultural. Y esto, abordar el concepto de diversidad, siempre, o al menos a mí me hace pensar en su opuesto, ¿no? Inmediato, que es la identidad. O sea, hablar de diversidad es hablar de identidad. Es una noción que hace referencia a la diferencia, a la variedad, a la abundancia de cosas distintas o que tienen alguna semejanza, ¿cierto? Esto, vinculado a la cultura, obtenemos la diversidad cultural. Algo de lo que no se habla mucho y que deberíamos tener mucho más presente, porque si lo tuviéramos muy presente tendríamos menos problemas de los muchos que tenemos a causa de la diversidad. Pero para encauzar un poco qué es la cultura, voy a definir brevemente de la siguiente manera. La cultura es una forma de vida, ¿no?, de interpretar la naturaleza producto de una sociedad. Por otro lado, también es el conjunto de creencias, tradiciones, técnicas que se desarrollan en determinada etnia y se comparten. Otra forma de definir cultura, por ejemplo, podría decirse o definirse como el comportamiento aprendido por los individuos en su cualidad de miembros que forman o que conforman un grupo social, o ese conjunto complejo que abarca desde conocimientos, creencias, arte, moral, ética, y que se comparten y forman las costumbres, hábitos y todo aquello que conforma la cultura, como venía diciendo. Es decir, todas estas definiciones coinciden en llamar la atención en 4 aspectos. El primero de ellos, Josefina, es el carácter social de la cultura. La cultura tiene un marcado carácter social. El segundo de ellos, y no menos importante, es que la cultura la adquirimos, es decir, no es innata. Uno no nace con la cultura. No está en nosotros. Exactamente, es algo que adquirimos. Aprendemos, adquirimos. Viene de un bagaje de nuestros ancestros que se va manteniendo, como decía en las definiciones anteriores, en las costumbres, en la cultura, en los hábitos ancestrales y no tan ancestrales. Lo adquirimos y lo incorporamos y naturalizamos. La cultura viene a ser como una especie de universo simbólico que no hace más que representar el hábitat y el lugar en el que nosotros nos desempeñamos, en el que nosotros vivimos y sobre el piso en el que nosotros construimos la cultura. Y, por último, que todos los seres humanos tenemos cultura, absolutamente todos, pero no la misma. Las culturas varían. La internalización de la cultura es un resultado de la interacción de diferentes individualidades que en conjunto lo que hacen es, con otras personas, como decía, actúan como agentes sociabilizadores que hacen que se unan esas individualidades, como decía, para producirse un hecho cultural. Los hombres de cada cultura constatan antes o después que no todas las sociedades resolvemos del mismo modo lo que nos acontece o los problemas que tenemos. Cada cultura está sujeta a unos parámetros y bajo esos parámetros soluciona de una forma determinada u otra sus problemas culturales o sus problemas a secas. Todos ellos, aunque todas tengamos problemas similares, no para todas las culturas son simbolizadas como un problema, quiero decir, ¿no? Los relatos de viajeros, los contratos comerciales que hablamos. El contexto, todo el contexto. Claro, la conquista, los documentos de los investigadores, los medios masivos de comunicación también dan cuenta de estas diferencias, más que diferencias de estas cosas que nos diferencian entre las culturas y que existen entre las costumbres, las creencias, las escalas de valores, ya sean éticos, morales o sociales, son muy diferentes a las propias. ¿Sí? Los individuos de diferentes culturas se saludan y se visten de forma diferente. Tal es así que lo que en una cultura es aceptado, en otra puede ser repudiado, porque culturalmente simboliza lo opuesto a lo que puede llegar a simbolizar en nuestra cultura, en nuestra forma de percibir el mundo. Aun dentro de una misma sociedad,
que comparte una misma cultura, existen modos de sentir totalmente diferentes o pensar propios de grupos determinados que no son compartidos por los otros miembros de la sociedad. Esta observación da origen al concepto antropológico de subcultura, pero enmarcada dentro de una misma cultura. Quiero decir, ¿hay muchas subculturas? Sí, pero todas están bajo un mismo piso, bajo un mismo techo, que es el de la cultura que las unifica. Los cortes entre las diferentes subculturas pueden responder a varias situaciones, como puede ser la ocupación, la clase social o la edad, por ejemplo, la cultura juvenil, la cultura de la pobreza, etc. El contacto intercultural es muy importante y nunca es un acontecimiento irrelevante porque conmociona profundamente y tiene consecuencias revulsivas, estar en contacto con otras culturas. Además, estar en contacto con la cultura ajena nos hace tomar conciencia de nuestra propia cultura, de aquellos valores culturales que hemos adquirido, que hemos naturalizado y hemos incorporado. Experimentando otros mundos podemos entonces ubicar al nuestro en su justo valor. ¿Sí? Y esto solo lo podemos hacer relacionándonos con otras culturas. Nunca como hoy se hace patente la diversidad cultural, ¿no? En un mundo como el que estamos transitando, ¿no? Colonizado por la globalización, ha traído consigo, a través de la difusión de los medios de comunicación y de las redes sociales, por ejemplo, el conocimiento de muchas culturas diferentes, costumbres, maneras de comportarse muy diversas a cada una de las personas, ¿no? El intercambio de información es enorme el que tenemos hoy en día. El traslado de habitantes de un lugar a otro del planeta debido al fenómeno de la inmigración, por ejemplo, es el boom del viaje del viaje turístico. No hacen más que acrecentar este fenómeno ante la diversidad cultural, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, que ante la diversidad cultural se pueden optar varias aptitudes. Yo lo he sintetizado en tres. La primera de ellas es el etnocentrismo cultural, es decir, mi cultura es superior al resto. Esto lo que hace es que obliga a difundir mi cultura como si fuera la mejor de todas, desconociendo las otras culturas. Algo como si el resto de culturas se encontraran en un estadio inferior. Otra forma de otra variante, otra actitud frente a la diversidad cultural es el relativismo cultural, es decir, hay que respetar escrupulosamente las culturas ajenas sin establecer juicios de valores acerca de ellas. Y la tercera y última es la contaminación intercultural, es decir, que es posible dialogar entre culturas, por supuesto que es posible dialogar entre culturas diferentes, incluso la fusión de universos simbólicos. La contaminación de mi cultura por otra cultura extraña es un fenómeno positivo, nunca negativo, porque no repercute sobre la individualidad ni la propia cultura, al revés, la enriquece. Deben ser instaurados territorios, frontera imaginarios, eso sí, claro. Cuando hablamos de una contaminación no hay que pensar en el término peyorativo del término contaminar, ¿no? Estamos diciendo que hay que dejarse, hay que interrelacionarse con otras culturas, estableciendo unas fronteras simbólicas que delimitan la propia cultura. Claro. Todo eso que respetamos del otro, que no hace falta que el otro nos diga, Noel, hasta aquí, o Josefina, hasta aquí, de aquí no pasa. No, son fronteras morales y éticas que están no escritas, pero sí establecidas, de respeto entre las diferentes culturas, así como hacemos entre personas. Exacto, es lo mismo. Exactamente. Algunos filósofos sostienen que un estado de una gran diversidad de culturas no puede prosperar, porque según estos filósofos, ellos dicen, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo común o a un fin común cuando hay dentro de una cultura tantas cosas diferentes por las que se está pugnando? Sin embargo, hay otros filósofos que, en cambio, piensan que la diversidad de seres humanos, de sociedades y la diversidad de culturas no solo es deseable sino que también es una característica necesaria para un estado en progreso. Terminando,
Hoy, con la globalización y el acceso a Internet, como comentaba antes, tenemos la gran oportunidad, y remarco lo de oportunidad, de crecer a través de la multiculturalidad. ¿No? Sí. No hay que verlo de forma peyorativa Yo porque... creo que la tecnología, Noel, ayudó muchísimo, porque fíjate que hay una apertura que es interesante, que incluso antes en los países europeos vos veías esta limitación a aceptar la diversidad de culturas, incluso con los ciudadanos, con la gente, con el turismo, por ejemplo. Esto lo notábamos mucho. Claro. En cambio, esto ahora creo que la globalización lo ha modificado bastante. Ayuda bastante, pero pecamos mucho de etnocentrismo, de lo que comentaba yo antes, del etnocentrismo cultural. Es decir, frente a una cultura muy diferente, como por ejemplo la de los países árabes, Sí. nosotros consideramos que la nuestra es superior. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ellos perfectamente entonces pueden pensar lo mismo de la nuestra. Sí. No hay que ser tan etnocentristas. No, las culturas se definen a un espacio geográfico sobre el cual se levantan a través de la lengua, las costumbres, los hábitos, todo lo que hemos ido antes enumerando. ¿no? Que pertenece a una cultura. Por supuesto que hay cosas que jamás nos van a vincular o nos van a unir. Es que son culturas diferentes. Por eso decía que lo importante es la contaminación, establecer esas fronteras simbólicas, no respetarlas a rajatabla, porque yo no puedo admitir que en un país de África el tema de la oblación, por ejemplo, Claro. que es cultural, pero mi cultura, mi ética y mi moral no me permite estar de acuerdo a eso. Claro, no puedo claro. respetar ese rasgo de esa cultura, pero sí puedo establecer fronteras que ello no me impida establecer puentes, mejor dicho, de comunicación y de... Bueno, terminando ya, quiero decirlo diciendo que el respeto por la individualidad y por la diversidad, ambos términos fuertemente vinculados, son condiciones fundamentales para el logro de la armonía, la paz y la felicidad. Y la convivencia. Totalmente. ¿No es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Noel. Realmente siempre interesante lo que nos trae Noel en sus columnas, donde nos hace entrar en la filosofía de algunos conceptos y algunos términos a veces mal usados.